Último Concha Espina de 2025. No os vamos a dejar solos. Vamos a hacer balance de esta media temporada y vamos a pedir quizás nuestro deseo para 2026. Zinedine Zidane. ¿Qué pensamos de eso? ¡Vamos! Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas, Gareth, ¿cómo estáis aquí? Prácticamente ya casi a punto de comernos las uvas. ¿Cómo estáis? Buenas noches, chicos. Pues mira, hoy ya hemos dado los últimos coletazos del trabajo, ya vacaciones unos días, que me ha tocado trabajar estas festividades a luego 2 o 3 días, así que ya me toca coger unos días de descanso y bien, esperando a ver la vuelta del Madrid, con ganas, con a ver cómo afrontamos que ya tenemos esa Supercopa ya a la vuelta de la esquina, a la vuelta nada más que lleguen los Reyes Magos, a ver si le traen carbón a Xavi o que le traen, porque desde luego lo que no le van a traer son jugadores, eso está claro. Sí, deseando ya ponerle un lazo al año 2025 y a ver si empezamos 2026 con fuerza en lo personal y en lo profesional y evidentemente en lo deportivo, ¿no? Con el equipo. Iba a decir, peor no se puede ir y peor no se puede hacer, pero yo creo que siempre queda un piso menos o más en el sótano de este nuestro club. O sea que veremos. Y una cosa, Garrett, tú estás de vuelta a Madrid, pasas aquí las Navidades, has pasado por tierras, Sí, sí. tierras del antiguo Reino de Aragón y ahora estás en Madrid. ¿Cómo comparas Ujú. esas Navidades, Navidades bávaras, que no bárbaras, Navidades en la tierra del Reino de Aragón? Si quieres especificar, dilo, bueno, en Barcelona y en Madrid, ¿cómo contrastas esas tres realidades navideñas? Bueno, poco puedo decir de las navidades bávaras porque al final lo que yo vivo allí es más el ambiente pre-navideño porque navidades siempre lo he pasado en España. Entonces sí que es cierto que allí, pues evidentemente los mercados navideños es algo muy típico y las decoraciones navideñas y los muñecos cascanueces y ese tipo de cosas. Pero sí que es cierto que he de decir una cosa y es que creo que se está adoptando mucho fuera de Alemania este tipo de tradiciones. Porque si, por ejemplo, vais a cualquier celebración navideña en Madrid, por ejemplo, suele haber cascanueces, suele haber vino caliente, que es el Glühwein alemán, suele haber, es decir, como que hay este tipo de cosas que parecían solo alemanas, ahora tú llegas aquí y tienes un palacio de la cerveza, tienes el vino caliente, tienes los cascanueces, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se está un poco expandiendo el tema, pero evidentemente comerse unos churros con chocolates es absolutamente imbatible. Así que ahí, por esa parte, yo creo que ganamos, pero bueno, evidentemente las navidades allí son muy especiales también. Pero bueno, yo creo que invertimos más en luces navideñas aquí en España. Eso seguro. ¿Pero por la austeridad alemana o qué? No lo sé, pero yo creo que es algo bastante típico en España. Yo diría que es bastante clásico el tema pues en Madrid las luces, ¿no? Y todos conocemos el caso de Vigo, ¿no? Eh, el rocambolesco caso de Vigo. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es algo bastante. En España es bastante típico el tema de las luces, ¿no? En cualquier lado hay luces. Allí también, ¿eh? Pero yo creo que no es tan como aquí. Bueno, yo, si os gusta tomar churros, debo decir que los churros que están en el Bernabéu Market, sé que hablamos del Real Madrid, que es la churrería 1902, están realmente ricos y son bastante simpáticos. Garrett, ¿puedes contarnos un poco primicia para los que estamos? Además, ya creo que ya van a cerrar, ya no van a poder verlo. ¿Qué opinas de Navidad, tú que has estado presente en ese evento extraño que ha tenido lugar en el Santiago Bernabéu, que costaba ¿no? como 20 euros, 25 euros, incluso si eras socio, y era como unas cosas para niños? ¿Puedes ilustrarnos un poco? Sí, a ver, eran 30 euros y pasaba todo el mundo por caja, incluyendo menores de edad y menores de 2 años y todo eso. Bueno, no sé si menores de 2 años, pero todos pasaban por caja. Y a ver, es impresionante el simple hecho de poder estar dentro en el centro del campo y decir, si yo estuviera haciendo un saque de centro, estaría aquí, ¿no? O si metiera un gol, lo celebraría aquí, porque es que literalmente estás en el campo de juego, ¿no? Y miras para arriba y esa parte es especial para un madridista, evidentemente. Luego dentro sí que es cierto que es un poquito desangelado, ¿no? Y luego, evidentemente, pues tienes que tener ánimo para hacer colas, porque dentro de la Navidad sí que todo es gratis, excepto la restauración.
pero las colas son también bastante tremendas, ¿no? Entonces, bueno, no me encantó, no estuvo mal, pero no me volvió loco. Creo que no había mucho para niños muy pequeños, había más para niños un poquito más mayores. Lo que sí recomendaría a todo el mundo es ir a la Navidad al sarao navideño que montan en Torrejón de Ardoz, que se llama Navidad Mágica o no sé. Eso sí que lo recomiendo porque es mucho más económico la entrada, son 7-10 euros. Sí que es cierto que luego tienes que pagar por las atracciones y por la comida y la bebida, obviamente, pero tienen muchas cosas sin coste adicional montadas, como espectáculos y sucesos, eventos que la verdad es que está muy bien. Entonces yo recomiendo ir a la Navidad Mágica de Torrejón de Ardoz, eso sí. Y la Navidad no la recomiendo. Pero recomiendo lo otro de Torrejón de Ardoz. Eso incluso a vosotros os lo recomendaría. Para el que nos esté viendo, nos escuche y nos vea, estamos compartiendo imágenes en Navidad y la verdad es que parece trágico. Cefas, yo creo que no irías esto ni aunque te invitaran, ¿no? O sea que... La verdad que no. No es uno de los 17 planes que haría, que pensaría en hacer un día de Navidad normal para comer. De hecho, diría que es un poco charca. Para que veáis un poco, he ido he tenido que coger un autobús para ir a mi puesto de trabajo esta mañana y a las 7:00 de la mañana había una cola que salía de Moncloa y daba la vuelta por la calle Princesa para ir a la sierra con gente con trineos, etc, para ir a tirarse bolas de nieve y demás. O sea, que es un poco esos planes ahora de Navidad canónicos y que se llenan de 257.000 personas, intento evitarlos en la medida de lo posible. Bueno, me Pero a ver, parece... sí que es cierto que tú dices, Cefas, y estoy de acuerdo contigo, es charca premium, que diría nuestro querido Iñaki Angulo, porque claro, tienes que pagar 30 napos por persona, por cabeza, por entrar a la Navidad, ¿eh? O sea, ojo, cuidado, que no es Hay que barato, pagar ¿no? Si te a plantas, Mbappé y demás. claro, Yo claro, creo, si yo creo vas que con poca, 4 familiares, son poca chusma 120. irá. O sea, hay que estar muy... A Bueno, ver, pero no sé si es una palabra altisonante, pero vuelvo a decir, Navidad Mágica de Torrejón de Ardoz, 100% recomendado. bueno, os confiamos que Navidad Mágica de Torrejón de Ardoz no nos patrocina este Concha Espina número 1. Ojalá lo hiciera. Estamos abiertos a cualquier patrocinio. 5KM, el juego de mesa oficial de Kylian Mbappé. No nos pagó dinero, pero nos cedió un juego del cual hablamos y nos sirve para recordar que Kylian Mbappé no juega para el Real Madrid, sino para su propio equipo. Y bueno, llevamos 7 minutos de off topic, pero bueno, son estas fechas, creo que se presta mucho. Vamos a hacer un programa en que evidentemente no vamos a analizar el Real Madrid, porque el último partido del Real Madrid, porque ya hablamos del largo y tendido en nuestro último programa, sino que vamos a estructurarlo en dos partes. En primer lugar, análisis de esta primera mitad de temporada del Real Madrid. Técnicamente no hemos llegado a mitad de temporada, no hemos jugado 19 partidos de Liga, no hemos jugado 8 partidos de Champions, de la fase de grupos, no hemos jugado todavía demasiados partidos de Copa del Rey, no ha llegado a la Supercopa Europa. Si nos ponemos estrictos, todavía no hemos llegado a la media temporada, pero bueno, es el parón navideño, hay 2 semanas sin fútbol, sin haber un parón de selecciones. Creo que de aquí a 2 semanas tampoco cambiará mucho el panorama del equipo, así que vamos a hablar primero un balance general del equipo, luego hablaremos un poco más por zonas del campo y ya después hablaremos de quizás nuestros deseos para el año que viene y hablaremos de Zinedine Zidane u otras alternativas para ocupar el banquillo blanco si Xabi Alonso, pues como apuntan algunos rumores, pues no termina la temporada. Se ha comido el turrón, pero no tenemos nada claro que se vaya a comer las torrijas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es balance general de esta primera mitad de temporada. Os voy a decir que le deis una nota de 0 a 10 el equipo, o si os parece muy difícil, podéis darle aprobado, o sea, una nota aprobado, sobresaliente, notable, necesita mejorar, avanza notablemente, lo que prefiréis, lo que estéis más cómodos, o un número o una nota no numérica, sino una nota más general. Pero bueno, ¿qué opiniones o qué valoración hacéis del Real Madrid desde, no vamos a contar la Supercopa, el Mundial de Clubes, sino esta temporada ya con los nuevos fichajes, desde allá por el mes de agosto, que arrancó igual que arrancó este podcast, hasta ahora que estamos grabando un 30 de diciembre?
Yo, claro y conciso, le voy a dar un 6. Evidentemente, si es por las sensaciones y es por le daría menos, porque creo que estas últimas semanas se han emponzoñado mucho, te han empañado mucho la imagen, porque creo que el inicio no fue malo del equipo. Le doy un 6 porque si nos centramos en lo puramente, como diría, en los fríos datos y en lo puramente estadístico, el Madrid en Liga, evidentemente, está a 4 puntos, ha perdido muchos puntos estas semanas, pero no está ni mucho menos la Liga perdida en enero, como queramos decir. Son 4 puntos y queda mucho por jugar. Creo que en la Champions está en una posición óptima para acabar entre los 8 primeros y creo que de malas maneras, pero ha pasado la ronda en la Copa del Rey. Entonces, si bien el juego y lo que es todo lo que rodea a ese, digamos, nivel de forma es muy bajo del Madrid, sobre todo estas últimas semanas, le voy a dar el 6 por los fríos datos, porque al final lo que cuenta aquí son los puntos, lo que cuenta aquí son las victorias y lo que cuenta aquí son los partidos que vas sacando. Y ahora mismo los estamos sacando estas últimas semanas de manera terrible, la imagen es malísima, pero por eso justifico mi 6. Si encima de esto, porque por imagen y por juego, evidentemente las últimas semanas se quedaría en un suspenso redondo, pero lo voy a dejar en un aprobado alto, un bien bajo, porque creo que todavía estamos metidos en todo el sarao de todas las competiciones y creo que eso también hay que valorarlo. Dale, Garrett. Garrett, que está en España, no está en un coche, como el último post que acabó en un coche. Parece que se ha ido, pero bueno, yo en lo que volverá, así que le repito, voy a dar yo lo que serían mis valoraciones. Espera, Garrett, has vuelto a nuestras Sí. vidas. Es Garrett, que ¿nos por algún escuchas? tipo de Vale, razón, sí, por algún tipo de razón me había desaparecido el botón de unmute. A ver, yo entiendo a Cefas, entiendo que el frío dato es lo que hace que le dé el 6. Yo no puedo aprobar a este equipo. No puedo, por mucho que sí que es cierto que los datos, como decía Cefas, seguimos vivos en todas las competiciones, se ha pasado de ronda y ese tipo de cosas, pero yo no puedo aprobarles, es imposible, porque como decía, para mí pesa mucho en un equipo como el Real Madrid, con una inversión como la que tiene, con unos jugadores como los que tiene, con todo lo que tiene y todo lo que es. El nivel de juego que estamos viendo los últimos 2 años prácticamente y los resultados y los partidos y los papelones que estamos haciendo y las goleadas que estamos recibiendo y todo lo que rodea al equipo y todo lo que rodea a los jugadores y todo lo que se ha estado... Es decir, no podría probar al Madrid en la época dura del final del florentismo anterior y no puedo probar al Real Madrid en esa temporada, ¿no? Entonces, yo les puedo dar quizás un 3 por los fríos datos, si no sería un 0 o algo así, no sé, un 3 o un 4. Es que no, es imposible, no puedo. Entonces, esa sería mi valoración. Porque sí, es cierto que en Copa pasas, pero ¿qué mérito tiene pasar frente al Talavera? Pues para el Real Madrid no tiene nada. Pero es que tampoco tendría mérito para el Getafe. O sea, si el Getafe pasa contra el Talavera, no tendría mérito. Pues es un equipo de primera contra un equipo de, no sé, tercera o lo que fuera. Eh, en Liga hemos hecho el ridículo, absolutamente, salvo el partido contra el Barça, que jugaron porque quisieron jugar. Y luego en la Champions, pues ni fu ni fa. Entonces, todo eso sumado a todo lo que ha rodeado al equipo y a lo que estamos escuchando sobre el entrenador y las decisiones que se están tomando y a los cambios y los bandazos y los temas políticos y todo ese tema, entonces yo no puedo aprobarles. Creo que ya me he explicado, no voy a decir más porque realmente en los últimos programas creo que he sido bastante claro sobre el tema, pero para mí es un 3, es definitivamente un suspenso. Bueno, pues yo voy a hacer bastante sin haberlo pensado, ¿eh? Voy a quedar un poco nota media de los dos. ¿Habéis dado un 6, un 3? Pues mira, yo estaba pensando justo en el punto medio, un 4,5, porque yo por los pelos no puedo aprobar el equipo. Y no puedo aprobar el equipo porque la parte deportiva sí me parece de aprobado. Sí creo que con 18 partidos de liga llevamos 42 puntos. Si ganamos al Betis llevaríamos 45 puntos. A 2 vueltas serían 90 puntos. Sería una gran liga. Es una gran puntuación en liga. Hemos ganado al Barça, es decir, tendríamos en caso de empate el factor campo a nuestro, el desempate a nuestro favor. Si empatamos en el Camp Nou, ganaríamos, empatamos a puntos con el Barça, seríamos campeones por haber ganado en Liga al Barça. Y ya digo, el promedio en puntos en Liga es bueno. Lo que pasa es que yo pongo en valor que creo que la Liga Española tiene el nivel más bajo que se ha visto en los últimos años
y que tiene menos mérito que otros años hacer todos estos puntos, la verdad. Creo que el hecho de que el Sevilla, la Real Sociedad, el Valencia, equipos que antes competían por entrar en Champions, ahora son equipos de la mitad hacia abajo de la tabla. Creo que el nivel medio de Primera División ha bajado. Tenemos equipos como Oviedo y Levante que son realmente muy, muy pobres. O sea, creo que hay un nivel... Equipos que el año pasado estaban compitiendo por entrar en Europa, este año han bajado bastante el nivel. Es decir, creo que está bien hacer 42 puntos, que pueden ser 45 en media vuelta, está bien, pero creo que tampoco es para presumir mucho. Y en Champions hemos ganado a los equipos que eran peores que nosotros y hemos ganado a los que eran peores que nosotros y hemos perdido contra los dos equipos que eran mejores que nosotros, pero con la cara de tonto que te queda cuando llega el Liverpool y te gana a ti y luego hace una racha de partidos nefasta, y cuando a ti te gana sin que sepas muy bien cómo lo has hecho. Pero bueno, lo que pasa es que que en lo deportivo, si le di una prueba, como decía Cefas, yo tengo que suspender al equipo por la decepción que siento como club, porque creo que, por primera vez en mucho tiempo, veo al club peor que nunca, en tanto en cuanto creo que no ha habido una renovación de plantilla, como hemos dicho en tantísimos programas. Creo que no se ha suplido bien a los jerarcas que se han ido yendo, especialmente en el centro del campo, y creo que la apuesta de Xabi Alonso de momento no está dando resultados, y ha habido un problema de Xabi Alonso y ha habido un problema de club, porque seguramente no ha sabido respaldar a Xabi Alonso, ni con los fichajes que él pedía, ni con, por decirlo así, fortaleciéndolo cuando algún peso de la plantilla le echa algún pulso, y no ha reforzado al entrenador, sino que el club ha hecho mutis y esos jugadores que han desafiado al entrenador pues han seguido jugando sin consecuencias. Yo no sé si Xabi Alonso quería castigar a Vinicius, a Valverde, a Bellingham o a otro jugador, pero la realidad es que no ha recibido ningún castigo y creo que eso ha deteriorado su figura, y como el entrenador que me ha decepcionado es parte del club, pues por eso doy un suspenso. Pero bueno, como veis, yo he hablado un poco de la parte no deportiva. ¿Queréis hablar un poco también? Porque yo, claro, no hablo solo de la parte deportiva. Cefas, Gareth, ¿queréis hablar también vosotros un poco de la impresión que os ha dado estos meses de la parte de vista institucional? Tema presidente, tema entrenador, tema estadio, tema cuentas, que por ejemplo es un tema que creo que está muy bien. No ha habido unos grandísimos cambios porque la famosa reforma societaria de la que hemos hablado todavía no se ha aprobado. Eso solo es una cosa que puede suceder, pero que igual sin poner nota, pero ¿qué opinión dais al Real Madrid como club? No solamente como entidad deportiva desde agosto hasta ahora, ¿o creéis que tampoco había nada especialmente reseñable? No, yo suelo siempre decir que yo mi 6 va solo por lo deportivo, yo no, solamente por lo que he visto en el campo, no sobre lo que ha habido de organización, porque evidentemente si yo metiese la organización deportiva y todo lo que están haciendo los despachos respecto a fichajes y estructura deportiva y qué queremos hacer a largo plazo, la nota bajaría muchísimo. Es simplemente por señalar eso. Y en estos meses creo que se ha dejado claro que no sabemos cuál es el plan y cuál es el guión a seguir, ¿no? Yo creo que no sabemos si queremos que Xavi tenga todas las decisiones, no sabemos si es que hay jugadores que tienen más poder que él, no sabemos por qué de repente ahora en diciembre a quién vas a traer que pueda cambiar esta situación con los mismos jugadores exactamente que tienes. Está claro que Xavi ya lo señaló varias veces y es lo que quería un mediocentro y no se le trajo, dijo que teníamos mucha calidad en el campo. Entonces, si nos centramos en el aspecto ya más despacho, ahí sí que sería un suspenso, sobre todo por todo lo que hemos llevado hasta aquí. Creo que no se está haciendo, como ha señalado antes, bien esta nueva, digamos, estos nuevos cambios que hay que hacer para mí es imposible que estos nuevos jugadores puedan tapar todo lo que hicieron los jerarcas, o no tapar, simplemente poder continuar, o ese continuismo, porque creo que es la mejor época de la historia del club, pero creo que no se están dando los pasos correctos para al menos empezar a tomar un camino que sea el indicado para empezar a coger la senda que tan buenos resultados nos ha dado. Entonces sí que es cierto que si ese es el punto que yo tengo que dar, hay que dar un tirón de orejas al segundo mejor presidente de la historia del Real Madrid, según mi opinión, porque creo que estos últimos años de mandato, bueno, meses, año y pico, se está quedando un poco corto, sobre todo en el aspecto deportivo, la verdad. Sí, bueno, evidentemente a la pregunta que hacías, Jaime Marcos, sobre
sobre lo institucional, es que yo creo que es lo que ha sido ahondado en todo lo malo que llevaba haciendo el club en los últimos 2 años, ¿no? Yo creo que ha roto un poco ahí, incluso añadido a la mala tendencia que ya había habido durante los últimos meses. Creo que el cambio, y yo siempre lo he mencionado muchas veces, el cambio claro de perspectiva y de punto de vista y de manera de hablar sobre ciertos temas del presidente cuando le ha interesado para poder poner a una masa social a favor de una reforma societaria, ha sido para mí muy claro y muy evidente y muy hipócrita, ¿no? Que de repente Florentino se pusiera a hacer discursos totalmente populistas durante la asamblea de compromisarios justo al poco de salir a la luz que quiere hacer una reforma societaria y todo lo que ha pasado después, lo que ha hablado de Negreira y ese tipo de cosas que en los últimos 3 años no ha pasado, que lo haga ahora pues eso, hipócrita y no me gusta, ¿no? Como socio. Em, Además, creo que la maquinaria de mierda, por así decirlo, se ha vuelto a poner a funcionar cuando contra Xabi Alonso y contra los jugadores. Ha habido unos meses en los cuales ha habido muchísimas filtraciones, muchísimas informaciones en medios, muchísimos comentarios alrededor sobre lo que pensaban los jugadores, sobre el entrenador, lo que pensaba la directiva sobre el entrenador. Y el club no solo no hace nada para parar eso, sino que lo fomenta, ¿no? Utiliza sus armas en los medios para filtrar este tipo de cosas y generar ese tipo de corrientes de opinión que muchas veces hasta se contradicen, ¿no? Y luego, bueno, continuamos con las losas de lo que es una Superliga inexistente y un estadio en muchos aspectos que no es lo que se le prometió. Por tanto, para mí, creo que es la primera vez en mucho tiempo en el cual se genera un caldo de cultivo para poder empezar a hablar sobre reemplazar a nuestro presidente actual. Cuando hace un año o dos jamás hubiésemos hablado de tener que darle salida a Florentino porque las cosas no iban tan mal. O sea, simplemente para describir cómo es, el nivel o el volumen de conversación sobre la posibilidad o la necesidad de tener que jubilar, entre comillas, a Florentino Pérez es este año y esta media temporada mucho más alto de lo que ha sido los últimos 20 años o 17 años. Y eso tiene que ser significativo de algo. Bueno, creo que hemos sido bastante alabando lo bueno, pero también criticando lo malo del Real Madrid como equipo de fútbol y también como club de bastante, no solamente 11 tíos que juegan en gallumbos a pegar patadas a un balón. Vamos a volver a nuestras secciones favoritas, los del crack, el dandy, vaya día, pero en este caso no vamos a hacerlo de un partido, sino vamos a hablarlo de las posiciones del campo, ¿de acuerdo? Sobre la portería, porque solo está Courtois, que quizás haya sido el mejor del Real Madrid estos meses, como mínimo es debatible, y ya está, y no hay mucho que decir, pero os voy a pedir primer lugar de la defensa, luego hablamos los tres, luego centro del campo, hablamos los tres, y luego delantera, que deis alguna impresión general, si queréis un titular o si no, impresiones generales, no tienen por qué ser un titular, porque igual pensar un titular es complicado, pero sí que impresiones generales de esa línea, en este caso la defensa, y vuestro crack, vuestro dandy, vuestro vaya día de la línea defensiva del Real Madrid Club de Fútbol. A ver, empezando por la defensa, voy a empezar por el crack porque creo que tengo el corazón dividido porque se lo iba a dar a uno, pero se lo voy a dar a Eder Militao, fíjate, creo que ha sido el mejor estos meses. Creo que evidentemente la sobrecarga de partidos y demás al final pasa factura y creo que es un jugador al que cada vez le va a costar más de jugar de manera regular porque al final su forma de jugar depende mucho de su físico y ha tenido muchas lesiones muy graves y creo que cada vez que vuelva va a hacerlo más sobre la sombra de la duda de si puede competir o no. Está claro que ha vuelto, que volvió fuerte, que los primeros meses han sido magníficos, pero otra vez esa losa, esa pena que tiene con las lesiones y que le lleva a perderse cada vez más partidos cada año. Pero sí que quiero valorar sobre todo el esfuerzo que tiene que hacer una persona, tanto de nivel deportivo como a nivel mental, físico y mental, para poder volver después de lesiones tan graves y volver al nivel que estuvo estos meses. Porque creo que hay que señalarlo y hay que valorarlo porque creo que es muy difícil. Y también se lo podía dar a Carreras porque creo que los meses que, sobre todo en un club tan difícil de adaptación como el Real Madrid, para mí también no ha sido el 100%.
la mejor, pero creo que la adaptación está siendo buena, le quedan dar pasos todavía, pero creo que en los partidos importantes ha dado la mejor versión de lo que tiene que ser un defensa del Real Madrid. Como impresiones generales, ya te digo que yo empecé muy contento, le hubiese dado un notable alto en las primeras semanas y ahora mismo rozando el aprobado, ¿no? Y no sé si ni siquiera llegaría al aprobado. Creo que una de las grandes virtudes del Madrid a principio de temporada era la solidez, una solidez que nos hacía luego, aunque los partidos no hiciésemos un fútbol preciosista, que nos hiciera muy pocos goles, tener una estructura muy clara de defensa hacia adelante, de intentar robar en campo contrario, de tirar una línea muy tirada hacia adelante y desde luego desde la baja de Dinhuijsen y sobre todo yo creo que desde el partido del Metropolitano, creo que fue el punto de inflexión de esa seguridad defensiva del Madrid, la baja ha sido tremenda y si tengo que dar un vaya día sería para Dinhuijsen, ¿no? Sobre todo porque, y sobre estas semanas creo que se está hablando mucho de las expectativas, creo que cuando nosotros damos una valoración de cualquier cosa está muy relacionado con las expectativas porque así tiene que ser. Entonces yo creo que todos esperábamos, sobre todo después de los primeros partidos que vimos, que fuese el jerarca que el Real Madrid necesitaba y desde el Wanda Metropolitano, desde ese partido se ha disipado completamente, está perdido, creo que no ha vuelto a ser ese futbolista, creo que ahora está empezando a coger después, también ha tenido varias lesiones, creo que ahora está volviendo a jugar de manera un poco más regular y necesitamos al mejor Dinhuijsen para volver a recuperar ese notable que creo que tuvimos durante semanas siendo uno de los equipos menos goleados y que menos ocasiones nos hacían y que ahora mismo ha bajado tanto que podemos, ya te digo, que rozar el aprobado incluso el suspenso. Sí, yo creo que vamos a estar totalmente de acuerdo, Cefas. Es decir, el crack se lo di también a Militao porque en ese, primero, cómo tiene que cuidarse y trabajar un profesional después de una lesión tan grave como la que tuvo él para volver como ha vuelto él. Es decir, muchas veces vemos vueltas de profesionales y de futbolistas que no vuelven a su nivel y demás, pero él volvió a gran nivel y eso yo también se lo adjudico, se lo achaco a un buen trabajo de recuperación. Pero es que volviendo de cómo volvió de esa lesión y cómo nos recordó que es lo más cercano a un potencial jerarca que podemos tener de las nuevas generaciones. Es decir, es el único tío que, junto con Courtois prácticamente y Mbappé actualmente, creo que son los únicos tres tíos que no echaría del equipo o que son imprescindibles estando sanos, ¿no? Entonces yo creo que Militao definitivamente, aunque se haya vuelto a lesionar y veremos cómo vuelve otra vez, en los momentos en los que estuvo en el equipo al principio de temporada demostró ser top mundial por mentalidad, por juego, por calidad, por condiciones físicas y por absolutamente todo. Entonces, aparte, cae bien, coño. Entonces yo le daría el crack a él. Dandy a Carreras, 100%. Creo que sí, tuvo un par de partidos que no fueron especialmente buenos, tuvo una especie de mini bajón después de unos partidos muy buenos, pero luego creo que ha vuelto a remontar y viéndolo es que es el mejor lateral izquierdo que hemos tenido desde los últimos, no sé, 3 o 4 años, ¿no? Y sí que es cierto que Mendy en algunas Champions ha hecho eliminatorias absolutamente primorosas, pero es otro tipo de jugador. Carreras te da una calidad con el balón en los pies en ataque, pero también en defensa, que le hace un jugador muy completo. Y para mí un lateral izquierdo que si se asienta en el Real Madrid, como parece que lo puede hacer y continúa con buen nivel, puede acabar siendo un jugador para una década. Y luego el Valladía, pues voy a tener que coincidir de nuevo. No somos muy originales en esto. Y va a ser para Hausen. Quizás sí es cierto que podríamos hablar también de Trent Alexander-Arnold, de cómo él no hubo medio borradas, hubo partidos muy malos, hubo está la lesión, pero sí que es cierto que antes de la lesión hubo un par de partidos bastante buenos, entonces no se lo puedo dar, quizás por expectativas y realidad o por buenas expectativas al inicio y buenos performance al inicio y luego bajón al final, se lo voy a tener que dar a Hausen, como también un poco toque de atención, porque evidentemente lo que tiene, la calidad que tiene es inmensa y no está dando todo lo que él puede. Entonces, evidentemente, paciencia absoluta. Este chico tiene madera para ser absolutamente top mundial y ser titular de pleno derecho del Real Madrid, como lo ha estado siendo y simplemente tiene que asentarse y es muy joven y jugar y aprender y mejorar, con lo cual más un vaya día, pero de vamos a seguir empujando y confiando en él porque estoy seguro que va a ser un central pues también para una década. Yo no soy original con el crack, se lo voy a dar Militao, creo que es el defensa que mejor ha jugado del equipo. Me preocupa mucho su lesión, pero hasta la lesión ha demostrado que
era el mejor central, desde luego con mínimo de la Liga Española, y que podía ser uno de los mejores centrales del mundo. La verdad es que veías a Militao jugar y se te olvidaba que había estado lesionado las 2 últimas temporadas con 2 lesiones de muy larga duración. Incluso recuerdo que marcó un golazo un día. Bueno, igual no es un central hiper fino con balón, pero es un central que lo más importante que es defender. Hay muy pocos como él en el mundo a día de hoy. Joel Dandy, fijaos, aquí ya me voy a separar ya de vosotros bastante. Joel Dandy se lo doy a Alexander Arnold. ¿Por qué? No creo que haya sido el segundo mejor jugador de Real Madrid en defensa, como vosotros yo creo que se lo doy a Álvaro Carreras. Yo le doy al Dandy porque creo que Trent Alexander-Arnold es el jugador que no está jugando con continuidad, pero que si le estuviera más podría subir el nivel del equipo. Creo que esos retazos, estaba pensando en el glimpse en inglés, ¿no? Esos chispas, esos momentillos que vimos de Arnold antes de la lesión, lo vimos, recuerdo, tengo grabado el partido de San Mamés, que igual fue el mejor partido del Madrid este año, pero algún otro partido antes. Cuando pensaba que podía coger confianza, creo que al Real Madrid le iba a dar muchísimo en ese saque balón que tanto le costaba, en tener un jugador que podría crear en una posición del campo que no hemos tenido es que Trent Alexander-Arnold podría ser un Marcelo en la banda derecha, pero un jugador que jugando lateral acumulase muchísimo balón, que repitiera pases, que realmente siendo defensa realmente fuera un centrocampista más y participara de todo el circuito creativo. Es decir, muchos laterales, cuando hablas de jugar lateral, tocas un balón y te olvidas y como mucho te desmarcas. Los laterales jugones, como era Marcelo, lo hemos visto todos en Real Madrid, es un lateral que está tocando el balón todo el rato y que se incorpora al ataque y que para un centrocampista es un pase más y un pase recurrente, porque sabes que va a hacerlo muy bien con el balón. Y Alexander Arnold, que no tiene la técnica fina de Marcelo, sí tiene un desplazamiento de balón, un pase además a corto, medio, largo. O sea, tiene lo que se dice en golf como todos los palos, ¿no? Maneja todas las distancias del pase. Eso tiene Alexander Arnold, yo que me he hartado a verlo en el Liverpool y creo que es un jugador que puede dar muchísimo y que le he visto que puede dar eso. El problema es que se ha lesionado, hasta febrero no va a volver, pero creo que se ha intuido lo que nos puede dar y por eso le doy el premio al Dandy. Y el vaya día, lo siento mucho, pero se lo voy a dar a Dani Carvajal. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvo una lesión muy larga, se perdió prácticamente toda la temporada y este año volvió a jugar y se lesionó, volvió a jugar y se volvió a lesionar. Recordemos, Federico Valverde lleva ya 2 etapas jugando lateral derecho, porque durante 2 etapas han estado lesionados Arnold y Carvajal. Y la lesión de Arnold puede llegar a ser más o menos preocupante, pero es mucho más joven y no ha tenido la lesión que tiene Dani Carvajal. Entonces, pues sintiéndolo mucho, pero ya de hecho hay rumores que le colocan en Arabia a final de temporada. Tiene mala pinta lo de Dani y ojalá se recuperase, porque además ya hemos dicho que creemos que Dani Carvajal y Alexander Arnold son jugadores que pueden jugar juntos, incluso en el mismo 11 del Real Madrid, pero me preocupa lo de Carvajal porque creo que además era un jugador que tenía que, si jugara minutos, si fuera importante, sería muy importante a nivel vestuario como capitán del equipo, y es que como ha estado meses sin jugar, pues tampoco se ha notado ahí su presencia. Y bueno, Cefas y luego Garrett, centro del campo del Real Madrid, quizás el punto más débil del equipo. Hombre, creo que es evidentemente donde está el gran problema de este equipo. Creo que hay más, pero es uno de los grandes problemas, es la falta de calidad en el medio del campo y la falta de un medio centro que sea capaz de marcar el tempo y de hacer jugar a este equipo. Por lo tanto, es un suspenso rotundo. Además, cuando ha intentado meter Fede Valverde en esas posiciones, se ha visto que no es capaz de ser el timón de este equipo. De hecho, los mejores partidos de Fede Valverde han sido el lateral derecho. Creo que Camavinga alterna partidos buenos con un montón de etapas de lesiones. Creo que se pierde un montón de partidos, que la falta de continuidad de este futbolista empieza a ser preocupante, que Arda Güler ha tenido etapas muy buenas y partidos muy buenos, pero creo que todavía le faltan varios cocidos para poder ser un referente del medio del campo del Madrid.
Y entonces creo que uno de los grandes problemas, evidentemente, es la falta de calidad y a nivel organizativo de ese equipo y alguien que marque la estructura del equipo para poder atacar con sentido y defender igualmente con sentido. El crack para mí es Aurelian Tchouaméni, creo que la pitoterapia funciona, creo que es de los pocos que yo sí que aprobaría y salvaría. Evidentemente no es un futbolista que pueda marcar el ritmo al nivel ofensivo del Madrid, pero creo que cuando ha faltado es cuando peor ha defendido el Madrid, cuando más se ha roto el equipo. Creo que es el jugador que logra darle al menos en los momentos buenos del equipo empaque y solidez. Creo que es capaz de sostener esas transiciones cuando hay jugadores que ya conocemos que les cuesta bajar. Y yo creo que Tchouaméni para mí es el crack. El dandy se lo voy a dar a Jude Bellingham, y se lo voy a dar a Jude Bellingham porque creo que estos últimos partidos, así como le hemos dado muchas y le hemos atizado, cuando ha dado un par de pasos hacia atrás y ha empezado a jugar más en el medio del campo y más a tener contacto con la pelota durante todo el partido, y creo que ha hecho buenos minutos de fútbol, creo que ha sido el mejor en las últimas semanas en el medio del campo, y al igual que se le han dado palos y se han dicho cosas de él, cuando ahora está en un nivel alto, creo que también hay que señalarlo, y creo que es importante, y creo que si el Madrid quiere crecer, una de las piezas básicas es que Jude asuma que tiene que ser al menos un mediocentro de doble altura o altura alta, sino tener que bajar a veces también a la base de la jugada para ayudar a crear. Y para mí, vaya día, es que esta es complicado porque hay muchas, pero yo se lo iba a dar a Arda Güler porque creo que tenía muchas expectativas puestas en él, pero se lo voy a dar a Camavinga. Lo voy a cambiar al último momento porque creo que es un futbolista que ha crecido con los jerarcas, que ha crecido al lado de Kroos, al lado de Modric, al lado de tal, y que creo que tuvimos muchas expectativas puestas en él, y creo que las lesiones, y no sé si otros aspectos que quizás sean extradeportivos, lastran mucho su evolución como futbolista. Y creo, de hecho, que es peor futbolista que el futbolista que llegó. Entonces yo creo que, así como Arda Güler, creo que es el primer año que tiene cierta importancia o un rol importante en la estructura del Real Madrid. Creo que Camavinga ya lo tuvo y fue un jugador clave para mí en la Champions de las remontadas. Creo que saliendo desde el banquillo hizo partidos muy buenos, como la segunda parte contra el City y demás de la vuelta de Champions. Y creo que se ha estancado muchísimo, y no solo que se ha estancado, sino que ha retrocedido, y que un jugador que podía, y que después de haber estado al lado de Kroos y de Modric, ya digo que seguramente dos de los mediocentros más grandes de la historia del Madrid, y no sino de la historia del fútbol, creo que no ha logrado desarrollar el potencial que debería, y creo que el tema de las lesiones es una cosa preocupante también con él. A ver, yo creo que evidentemente, como comentabas tú, Cefas, el crack tiene que ser Tchouaméni. Creo que, como te decías tú, la pitoterapia ha funcionado y es el único jugador que, vuelvo a decir lo mismo que de Militao, que puede tener un componente de potencial jerarca que, como decís muchos y se comenta mucho, parece que es uno de los líderes silenciosos del equipo dentro del vestuario, y que me parece que es un jugador en general serio. Es un jugador serio de los que necesitamos. Y que ha tenido algunas actuaciones y que es un jugador que no ha tenido altibajos físicos ni de rendimiento, y que ha sido bastante constante. También, si el crack de un equipo es el pivote defensivo, ya sabemos cómo va el equipo, ¿no? El dandy para mí es Güler, y se lo voy a dar porque cuando el equipo no se había hundido totalmente, Güler era una de las mejores noticias del equipo. Vaya, todos recordamos cómo la conexión entre él y Mbappé fue de las que más alegrías nos dio en los primeros 15 partidos de la temporada, ¿no? Hasta que llegó esa serie de malos partidos y esa segunda mitad de la primera mitad, por así decirlo, de la temporada, en la cual Güler ha estado desaparecido, pero en el inicio, cuando ha habido una idea más clara sobre quizás el juego y a nivel estructural y de once, Güler daba mucho al equipo y se hinchó a darle balones y a darle de comer a Mbappé. Entonces yo creo que, tomando como referencia esa primera mitad de la primera mitad, es decir, un cuarto, yo daría el dandy a Güler. Sí que es cierto que, como tú decías, Stefas, hay un gran componente de Bellingham haciendo, yo diría, uno o dos buenos partidos últimamente, pero que tampoco se ha repercutido tanto no sé, en el juego general del equipo. Entonces yo necesito ver más de Bellingham para poder ponerle en ese escalón. Así que por eso se lo doy a Güler. Y luego el vaya día es que, claro,
como decías antes, Javi, evidentemente el centro del campo es donde más comentario puede haber. Bueno, la delantera no se queda corta, pero tampoco hay muchos jugadores. Esa es la realidad. Entonces no se puede, no hay mucho donde elegir. Y Si queréis yo, meter a Franco o a Brahim, porque está en ese punto intermedio, os cedo, mm, aunque el pobre Cefas ya ha hablado, pero bueno. no. Yo creo que está bien. Tenemos para todos. Yo en el día voy a poner a Valverde. Y lo voy a poner simplemente porque creo que sí que ha habido mucha conversación alrededor de él sobre si era uno de los que le estaba intentando hacer la cama a Valverde, a Xabi Alonso. Creo que como capitán no está a la altura. Creo que la matraca de no soy lateral derecho cansa, y más en un jugador como él, que debería ser todo esfuerzo y todo arrojo, y que debería ser el primero en ponerse en cualquier lado del campo para ayudar al equipo. Y aunque ha acabado siéndolo, creo que eso pesa. Y luego yo creo que en el campo de juego no se ha visto ver de otras temporadas, llegando, tirando, derrochando esfuerzo físico. Es que yo creo que ha habido programas en los cuales lo hemos comentado. Si Valverde deja de correr y de presionar y de darlo todo al nivel físico, es que es un jugador que no tiene, entre comillas, nada. Entonces, yo creo que Fede tiene que encontrarse, tiene que volver a bajar la cabeza, a currar, a darlo todo por el equipo, que eso es lo que queremos nosotros como aficionados, y todo llegará. Y creo que también aquí hay una cuota de responsabilidad para Xabi Alonso, y es que yo creo que no le sacamos partido a Fede Valverde en el centro del campo. Yo no sé dónde puede jugar, no lo sé. Entonces, creo que eso también está en el debe de Xabi Alonso. A ver, yo creo que es igual, bastante fácil decir que es Aurelien Tchouaméni, lo cual me parece un drama. Que Aurelien Tchouaméni, que es un centrocampista con evidentes limitaciones, que es lento en la gestualidad, que la transición defensiva le cuesta y que evidentemente no tiene el rango de pase que tenía. Es que ni siquiera hablamos de Modric y de Kroos. Es que para mí no tiene el rango de pase que tenía Casemiro. Creo que es un jugador que en ataque posicional da poco al equipo, pero eso ha sido el mejor. Ha sido el mejor porque evidentemente a balón para es una amenaza, porque ha mejorado, y creo que a nivel defensa posicional, no en transición, es un jugador sólido, aunque le cuesta todavía a veces cerrar el mediocentro, y ha habido algún gol últimamente en las últimas semanas que el lugar donde remataba el atacante era el lugar donde pues, debería estar, donde hubiera estado Carlos Enrique Casemiro, que es el mediocentro de referencia que tenemos nosotros en la cabeza. Pero bueno, es un jugador que evidentemente ha progresado. Yo ya debatiremos algún día si los pitos funcionan. Creo que es un debate súper interesante. Pero a él ha mejorado. O él es mejor jugador desde que le pitaron. Es una realidad objetiva. Y en líneas generales, además, ha demostrado un carácter que, siendo una personalidad que yo creo que es un poco pecho frío a veces, sí que ha demostrado carácter. Y como decís los dos, creo que además a nivel vestuario, a nivel implicación, creo que es un activo muy importante para el Real Madrid. Creo que en un Real Madrid ideal, Tchouaméni no sería titular indiscutible, pero en este Real Madrid hay pocos jugadores más indiscutibles que Aurelien Tchouaméni. El Dandy, yo me voy a subir al carro de Arda Güler, no porque haya sido el segundo mejor jugador en el centro del campo, que se lo doy a Jude Bellingham, sino porque creo que efectivamente es un jugador que creo que ha tenido una oportunidad para convertirse en titular casi indiscutible en el Real Madrid. Creo que no lo ha aprovechado del todo, pero también creo que nos ha dado cosas que no veíamos, o que nos da cosas que otros jugadores no nos dan, y que creo que no tiro la toalla con Arda Güler. Es decir, creo que yo esperaba, no sé decir que esperaba más de él, pero sí creo que igual yo en el mes de septiembre me esperaba que en diciembre fuera el nuevo interior creativo del Real Madrid, y no ha demostrado tener todavía ese nivel, pero creo que se están plantando semillas que igual se pueden recoger a largo plazo, y evidentemente la conexión que ha tenido con Kylian Mbappé para mí es de las noticias más positivas de toda la temporada. Creo que casi ningún jugador entiende mejor a Kylian Mbappé de la actual plantilla del Real Madrid. Desde luego creo que ninguno casa mejor a nivel condiciones complementarias como son Arda Güler y Kylian Mbappé. Y el Valladía, pues se lo voy a dar también a Federico Valverde, principalmente porque creo que no ha encontrado su sitio en el Real Madrid Xabi Alonso, ni en un Real Madrid presionante como en el principio, ni luego ha servido de apagafuegos
cuando hemos estado jugando mal. Fede Valverde le está muchas veces apagando los fuegos y haciendo coberturas a Modric y a Kroos cuando ellos no tenían piernas para defender. Yo no he visto a Fede Valverde salvando demasiados goles esta temporada, ni haciendo coberturas a Alexander-Arnold en la derecha, ni no le he visto eso. Le he visto más tímido que nunca tirándose fuera del área, que recordemos estas temporadas de Ancelotti que sumaba cifras goleadoras importantes. Y luego encima, creo que lo he dicho antes Garrett, creo que su actitud como capitán ha sido patética y me quedo corto. Si no está Dani Carvajal, es el capitán del Real Madrid y no ha demostrado liderazgo, ha tenido desplantes al entrenador, no ha apoyado lo suficiente al entrenador públicamente. Esas declaraciones de no que ser lateral derecho son declaraciones que no puede decir un jugador profesional del Real Madrid que cobra 10 millones, 8 millones, 7 millones limpios de euros al año, que además cualquier persona con ojos se da cuenta que el de lateral derecho no es ningún disparate ponerle ahí, igual no es su mejor posición, pero desde luego tiene cualidades para jugar ahí. Sí, evidentemente no es perfecto, tiene problemas para cerrar el área, igual en el 1 para 1 puro contra un extremo puede tener alguna carencia, muy bien. Es un jugador que por su físico, por su velocidad, por su sacrificio defensivo y por su golpeo de balón, por supuesto puede jugar de lateral derecho. Y si el entrenador te dice que juegues de lateral derecho, juegas. Y con una sonrisa, porque para eso, siendo un jugador con un talento en los pies limitado, eres titular casi indiscutible, pero no es indiscutible en el Real Madrid. Como veis, con Federico Valverde tengo unos cuantos problemas. Y por último, la delantera, que creo que el crack va a estar bastante claro, pero los otros puestos creo que van a ser discutibles. Dale, Cefas. Sí, a ver, es que la delantera, evidentemente por números, es que es complicado dar una nota. Evidentemente el crack es Kylian Mbappé. Creo que un goleador que hace esos números siempre y ha sido lo mejor de arriba. Y es cierto que le ha costado encontrar esa sociedad con el jugador que hasta ese momento o que tenía que ser la estrella, que era Vinicius Junior. Creo que no han encontrado ni se han asociado a los partidos muy concretos. Ha sido una sociedad beneficiosa para el Madrid. No han encontrado su sitio los dos, no han encontrado el ritmo de partido necesario para poder compaginar bien los dos y ser dos armas en todos los partidos, pero cuando un jugador mete esa cantidad de goles, independientemente que juegue más para él que para el equipo, creo que es difícil no darle el crack, la verdad. Entonces al final se lo tienes que dar a él, simplemente por una cuestión de haber superado ese récord de Cristiano o haberlo igualado, que no sé si lo superó o lo igualó, la verdad no recuerdo al final, pero creo que esos números, y creo que con esos números es difícil no darle el crack. Y es que, claro, el dandy aquí ya tenemos un problema. Evidentemente, para mí, el vaya día lo voy a dar antes porque creo que no por el nivel que está dando, sino por lo que exige este escudo y por lo que está haciendo fuera del campo y por esas niñeterías que está haciendo, creo que se lo tengo que dar a Vinicius Junior. No porque creo que esté siendo uno de los peores de arriba, porque tampoco creo que esté empeorando a otros jugadores, pero creo que su actitud como una parte importante o debería ser una parte importante del Real Madrid deja mucho que desear. Creo que una de las que está bien que te enfades cuando te cambian, creo que está bien que todas esas cosas que se quedan en el campo se deben quedar en el campo, es decir, me puede gustar más o menos el gesto y lo puedo entender más o menos, pero lo que no entiendo es que cuando ya estés en frío o esos cambios de foto y intentar ser el centro de atención siempre después fuera de todo tema deportivo. Entonces yo le tengo que dar, lo siento, ese vaya día, para mí más por el tema extradeportivo que por lo que he visto en el campo. Creo que en el campo tampoco está siendo ese Vinicius, ni mucho menos, con un nivel más bajo, pero tampoco creo que esté siendo el peor jugador del Real Madrid en ataque. O sea que yo para mí se lo voy a... Y el vaya día es complicado, pero fíjate, yo al contrario que Garrett, yo sí que esperaba algo más de Brahim, fíjate. Y no es porque crea, o sea, vaya día, se lo he dado también a, es que no sé quién, es que el dandy... ¿a quién se lo puedo dar de arriba? Pues es que a Dos Rodrigo tampoco me gustó. Es que el Andy lo voy a dejar desierto, fíjate, porque creo que ninguno del resto de los jugadores de arriba de ataque, Gonzalo por falta de oportunidades, Endrick que ya no forma parte de la primera plantilla, me gustó. Mira, se lo voy a dar a Franco Mastantuono, fíjate, se lo voy a dar porque creo que inició bien la temporada. Creo que los mejores partidos del Madrid fueron con Franco Mastantuono de extremo derecho y siendo capaz también de meterse al medio y organizar y también darle más, digamos, dinamismo al juego de ataque del Madrid. Creo que eso que fue el mejor momento de la temporada del Real Madrid y creo que desde la lesión y demás que perdió su sitio y por yo creo que algún tema personal con Xavi o algún tema extradeportivo me da la sensación
tras el clásico, que no he vuelto a contar mucho, pero esos minutos que le vimos sin ser un jugador hiper destacado, a mí me gustó lo que yo vi y creo que sobre todo lo que puede llegar a dar a este Real Madrid, y por eso se lo voy a dar a él. A ver, creo que iba a haber pocas sorpresas también. Creo que la delantera es una línea en la cual sobran todos menos uno. Podemos decirlo así. Yo no creo que nadie llorara la salida de todos los jugadores, salvo la de Mbappé. Y ni siquiera la de Mbappé, yo es que echaría a todos. Pero de quedarme con alguien me quedaría con Mbappé. Es que, Javi, veo tu cara de sorpresa, pero dime tú qué jugador aparte de Mbappé es un jugador Es que has homologable dicho que echarías hasta actualmente Mbappé. para... Joder, eso ya es No, muy bueno, heavy, ¿eh? ya te digo que para mí solo hay dos jugadores, Courtois, Militao y lo mismo Tchouaméni, que son imprescindibles. Es que el resto, y Mbappé Oye, evidentemente yo me por cargo méritos 100 propios. veces a Tchouaméni antes que Mbappé, lo digo claramente. O sea, Sí, sí, pero bueno, es una exageración, pero bueno, Mbappé claramente ha demostrado mucho esta temporada, pero yo es que desconfío mucho de esos jugadores que hacen grandes números cuando el equipo va tan mal. Es que eso desconfío muchísimo de eso. Pero bueno, dejando ese lado, lo que digo es, yo creo que no hay ningún delantero homologable para el Real Madrid salvo Kylian Mbappé. Por tanto, creo que evidentemente él es el crack, obviamente. Creo que aún así nos causa ciertos problemas estructurales en ataque y a nivel de juego, pero si es un tío que te mete 20 y pico goles en la primera mitad de la temporada, o ¿qué puedes decir, no? Entonces, es el que menos culpa tiene de todo. Así que yo, evidentemente, el crack se lo doy a él. El Dandy, yo lo estaba pensando igual, Cefas, que quizás Franco era Dandy, podía ser el Dandy, pero creo es que Franco, como tantos otros, es un jugador que el Madrid está tan mal que destaca. El que puede destacar porque hace lo mínimo. Es como su avenida en centro del campo. Él es el crack porque no jugamos a nada. Es decir, no es una buena señal que el crack se lo demos al pivote, igual que no es una buena señal que el dandy se lo demos a un chico de 18 años que acaba de llegar de River Plate y que juega de extremo derecho. Es que eso estamos mal, ¿sabes? Entonces, yo creo que el dandy casi que lo voy a dejar totalmente desierto y el Vaya Día pues tiene que ser para Vinicius Junior, obviamente. Pero podríamos darle el vaya día también a Rodrigo, que aunque el último par de partidos han sido buenos, yo desconfío muchísimo de él y no le paso una. Brahim porque es la nada más absoluta. Gonzalo porque no ha aprovechado las ocasiones que ha tenido, que tampoco han sido muchas. E incluso podría meter aquí a Xabi Alonso, porque creo que está en el debe de Xabi Alonso el no haber aprovechado a Endrick. Yo creo que Endrick es un jugador con muchísimo potencial para el Real Madrid, que ha tenido que huir al Olympique de Lyon para tener que tener los minutos que merece, y creo que se va a hinchar allí. Y si no es hinchar, por lo menos yo creo que va a hacer números. En media temporada yo creo que puede meter 10 goles en media temporada jugando allí. Entonces, esta la pongo en el debe de Xabi Alonso, ¿no? Pero tiene que ser Vinicius Junior por todo. Y es un jugador que lo hemos comentado muchas veces y lo he dicho yo en programas anteriores, que tiene que salir del Real Madrid, porque creo que no es reconciliable. Yo no le echaría, porque creo que es un jugador único en el mundo, pero es un jugador que lleva 2 años con un nivel deportivo lamentable y extradeportivo lamentable también. Entonces no sé si compensa. Creo que bastante alineado con lo que has dicho tú, Cefas. No sé, Jaime Marcos, tú cómo lo verás. a ver, el crack es Kylian Mbappé por cifras, es evidente. Comparto que lo que dice Garrett, de que, ojo, que un jugador que juega tan bien cuando el equipo juega tan mal, nos tiene que hacer levantar un poco la ceja, pero al final los datos son muy bestias. O sea, llevar un gol por partido lo hacían Cristiano y Messi, y ya está. Y de repente hay un tipo que lo hace otra vez. Y además, dice, marcando penaltis, también Cristiano marcaba penaltis, también Messi marcaba penaltis. Entonces, digo, los números de Mbappé son muy, muy, muy bestias y creo que no tienen que ser tomados a la ligera, por mucho que a su alrededor se genere un agujero que hace que tengamos muchísimos problemas para decir quién es el dandy. ¿De acuerdo? Yo, el dandy, Diego, tengo muchísimos problemas para decirlo en la delantera. No le voy a dar una mención a Franco Mastantuono porque yo sabéis que Mastantuono nunca me enamoró del todo. Creo que el equipo jugó bien estando con él en el campo, pero no creo que él fuera causa, sino consecuencia de un Madrid más presionante o de un Real Madrid que hacía más caso a Xabi Alonso, o un Madrid que todavía no había padecido. Creo que la derrota 5-2 en el Metropolitano creo que le dejó un poco tocado.
O sea, yo no puedo decir a que Franco Mastantuono ha sido el segundo mejor atacante del Real Madrid porque no me lo ha parecido y creo que es un jugador que tiene muchas limitaciones y que yo cada día que pasa me hace levantar más la ceja su fichaje, más teniendo en cuenta que un jugador que evidentemente no juega en su posición, pero sí juega en una posición que nos hace mucho más falta, como es Zubimendi, costó, porque tiene una cláusula de rescisión pública evidente, menos de lo que costó un media punta que juega en la Liga Argentina, sin experiencia en grandísimas competiciones, sin experiencia en Europa y que además no marcaba 15 goles, 20 goles por temporada. Yo lo de Franco Mastantuono, si no cambian las cosas, creo que puede haber sido uno de los fichajes que miraremos con terror en unos años diciendo ¿cómo no gastamos a dinero en este jugador para que no nos diera tan poco? Ojalá me equivoque, pero yo estoy en el barco anti-Franco a muerte. Entonces, ¿a quién le doy el dandy? Cefas lo ha dejado desierto. A mí me dan ganas de dejarlo desierto. Fijaos que pensé en dárselo a Vinicius Junior porque creo que Vinicius Junior, con todo, ha sido el mejor segundo atacante del Real Madrid. Lo que pasa es que porque el nivel ha sido bajo, pero es que o sea, le voy a dar el Valladolid a Endrick. Le voy a dar el Valladolid a Endrick porque Endrick creo que no es culpable de lo que le ha pasado. Creo que la culpa es de Xabi Alonso, que ha querido darle a Mbappé muchísimos minutos y no le ha cedido minutos ni a Gonzalo ni a Endrick. Y dentro de los dos ha optado por Gonzalo, por su gran mundial de clubes, pero luego Gonzalo no ha demostrado tampoco gran cosa. Tampoco lo ha hecho mal, pero tampoco ha hecho cosas para llamar a casa y contarlo. Pero me da muchísima pena Endrick porque de estas cesiones es difícil volver. Si no has tenido minutos ahora, ¿por qué vas? Tienes que hacerlo muy bien en el Lyon para que el Real Madrid vuelva a contar contigo. Y si el Real Madrid sigue contando con Kylian Mbappé, como va a seguir contando la temporada que viene, ¿qué alicientes va a tener Endrick para volver? ¿Que el Madrid ceda o venda a Gonzalo? Parece muy difícil manejar minutos de Mbappé jugando 90% de minutos más Gonzalo más Endrick. Y yo en Endrick siempre le he visto mucho potencial, pero también pienso que si ni Xabi Alonso ni Ancelotti han querido contar mucho con él, igual le ven un poco torpe, igual ven que no se asocia bien, igual ven que igual no retiene demasiados movimientos tácticos que le pueden pedir al nuevo Real Madrid para que facilite una llegada a segunda línea o una diagonal de los extremos. No lo sé, porque lo que tengo que claro es que el golpeo de balón que tiene Endrick se lo he visto a muy pocos jugadores tan jóvenes. Y por eso le doy el Valladolid a él por delante de un Vinicius que ha sido muy, muy decepcionante, pero que aún así, o sea, lo que digo siempre, Vinicius creo que tiene una cosa que no tiene nadie más en Real Madrid, que es el desborde puro, el regate, pero la realidad es que estos meses apenas ha regateado a nadie, apenas ha desbordado a nadie. Lo que es que también recuerdo que el partido famoso en San Mamés, sin Mbappé, Vinicius hace un partidazo. Vinicius juega muy bien. Hemos visto a Vinicius jugar muy bien al fondo también estos meses. Entonces, es cierto que los últimos 2 meses o mes y medio han sido bastante malos, obviando eso de San Mamés y poco más, que ya no regatea a nadie, que no está marcando goles, pero yo me niego a darle el Valladolid a Vinicius cuando creo que es el jugador que, si se le recupera, nos podía dar un poco más. Pero bueno, llevamos 57 minutos, no sé si queréis comentar un poquito más de esto o ya pasamos a hablar de qué pedimos a 2026 y qué pensáis de este rumor que han sacado varios medios, otros medios u otras fuentes lo descartan, de un hipotético retorno de Zinedine Zidane para el año que viene. ¿Cómo veis ese tema? A mí es que me extrañaría muchísimo que Zidane, después de cómo salió la última vez y sabiendo cómo ya tenemos en mente que se va a hacer cargo a partir del Mundial de la selección francesa, no sé si es oficial, pero creo que es bastante oficioso, me parecería extraño comerse estos meses en el Real Madrid, la verdad. Mucho dinero y mucho amor por el Madrid tiene que haber, porque por dinero seguramente, evidentemente la cantidad sería algo bastante ridículamente alta, pero no creo que ya se mueva por ni dinero Zinedine Zidane. No creo que esa sea su necesidad, entonces me cuesta creerlo, la verdad. Ahora mismo el problema de quitarse a Xavi de en medio, como parece ser que es lo que quiere Florentino, es cómo manejar ese relato informativo, ¿no? Si ahora le da al Madrid por ganar el partido del Betis, si le da por hacer una Supercopa más o menos decente, no, ya no digo ganarla, sino ganar al Atleti, a lo mejor competir la final contra el Barça y que perderla por penaltis, ¿cómo manejas ese relato para echar a Xavi
y traer un nuevo entrenador para que de cara, sobre todo al socio, como ha comentado Gareth, que este año nos necesita o parece que nos va a necesitar el año que entra para que todo ese plan que necesita hacer la gente esté a favor? ¿Cómo vas a manejar informativamente y de cara de público la vuelta de otro entrenador? Evidentemente la gente necesita ilusión y Zidane sería lo máximo ilusión que puede hacer, porque es un tío que ha conseguido todo aquí, tanto como entrenador como jugador. Será seguramente, sumando a las dos cosas, el jugador más grande en la historia del Madrid. Y yo creo que eso es bastante indiscutible. Entonces, es verdad que eso generaría una nueva ilusión, pero creo que la falta de talento es la misma, creo que la falta de los problemas deportivos son los mismos y creo que cambiar un entrenador, que vuelvo a decir, no es que Xavi esté siendo una solución, que es la realidad, le está comiendo muchísimo el puesto, nos vaya a dar ahora una mejora tremenda. A lo mejor engancha a los futbolistas y ahora deciden empezar a correr, a lo mejor no lo sé. Evidentemente a nivel moral para el aficionado del Madrid sí que sería una inyección bastante importante de ilusión ver otra vez a Zidane, pero dudo que él vaya a aceptar el cargo, lo dudaría muchísimo, me parecería algo extrañísimo y no creo que sea una solución a corto plazo con la plantilla que tiene, la verdad. A ver, qué decir, ¿no? En momentos tan complicados como los actuales, la simple idea de que el brujo pueda volver, pues creo que a todos los madridistas nos debe ilusionar, ¿no? No solo por lo que representa él, sino porque creo que es el único entrenador que puede afrontar, gestionar esta plantilla. Es el único entrenador que puede tener ese peso para tomar decisiones absolutamente drásticas que son las que necesitamos. No veo a ningún otro entrenador del mundo teniendo el pedigrí que él tiene para tomar esas decisiones. Es que ni un club, es que no lo veo. Entonces sería entrenador perfecto por eso mismo, porque necesitamos un tío que pueda hacer lo que es necesario y yo solo creo que él puede, que solo él es el que puede hacerlo. Pero evidentemente, por lo que comenta también Cefas de la selección francesa, es bastante complicado. No sé yo si existe alguna fórmula en la cual Zidane pueda ser seleccionador francés y entrenador del Real Madrid, y compaginar ambas cosas, si eso sería posible. Si fuera posible, pues yo iría por ello claramente. Em, También he visto algunas informaciones que hablan de que Zidane podría llegar como parche temporal antes del final de la temporada, lo cual me parecería raro, pero oye, si el Madrid quiere utilizar 6 meses para remodelar la plantilla de arriba abajo, pues quizás es lo que necesitamos, ¿no? Ese parche, entre comillas, que en 6 meses intente, no sé, extirpar todas las cosas negativas del equipo y dejar un panorama limpio para que alguien lo tome a partir de agosto de 2026. No lo sé, me parecía también raro. Entonces, no sé, evidentemente de ilusión vive el hombre y sería una noticia espectacular que Zidane volviera, porque además creo que sería bueno para el equipo, pero como comentáis lo veo bastante difícil, obviamente. A ver, esto lo hemos hablado en nuestro grupo de WhatsApp, Cefas, Gareth y yo. A nosotros 3 miembros del podcast nos llegó una información de una fuente que trabaja en los medios de Zinedine Zidane, que el Real Madrid le había realizado una oferta a Zinedine Zidane. Una fuente que a nuestro juicio tenía credibilidad porque, por ejemplo, Iñaki Angulo tenía seguramente de otra fuente, pero repetía la misma información. Eso fue hace unos días, creo que fue el viernes pasado y el jueves pasado, por ahí. Y yo recuerdo que pocas horas después, otra fuente a la cual pudimos acceder desde Conchespía número 1, que tenemos amigos en los medios, porque es una realidad. Otra fuente nos decía, en mi opinión, una fuente con más fundamento, decía, no es así, el plan es otro. Y la primera fuente que nos hablaba de Zidane decía, el problema se acabó muy mal con Florentino. Porque pues Zidane, que quiere mucho al Real Madrid y que siempre tiene un gran aprecio a Florentino Pérez, de hecho, si recordáis, Zidane es quien deja el Real Madrid, el Madrid no le despide y cree que la presidencia no le protegió, que se filtraron informaciones sobre él, encima de que él había hecho el favor al club de coger al equipo a mitad de temporada, después de un año trágico, le lleva a ganar una liga, cuando Zidane no tiene nada que demostrar, es el único entrenador de la historia del fútbol que ha ganado 3 Champions League seguidas. Y cree que Zidane cree que no se le trató muy allá y por eso pues no se lleva tan bien con Florentino como se podía llevar, por ejemplo, en 2019 cuando vuelve al club. Perdón, en 2019, cuando vuelve para ganarle luego la Liga
No, vuelve en 2018 para ganar la Liga luego 19-20. 19, bueno, da igual. El caso es que Zidane parece ser que no tiene esa oferta el Real Madrid, que si el Real Madrid ha hecho esa oferta no la ha hecho convencida y el Real Madrid piensa más en alternativas hacia el banquillo. ¿Qué pienso yo, Javi, de Zidane? Creo que Zidane es el mejor entrenador que yo he visto en el Real Madrid, porque con un Madrid de jerarcas ganó lo que no ha ganado nadie, ni el Barça de Messi, ni el Barça de Luis Enrique, ni de Guardiola, ni el Bayern apisonadora, ni el Chelsea que iban como aviones, ni el City de Guardiola y del Jeque, ni el United de Ferguson, ni el Milán de Ancelotti, ninguno, ni el Madrid de Ancelotti, ningún equipo ha ganado 3 Champions seguidas como ha ganado el Madrid de Zidane. Además, esa temporada en que el Madrid gana la Liga y la Champions me parece espectacular, esa 16-17, la que termina con la Champions en Cardiff, con el equipo A y el equipo B. Yo no he visto un Madrid así. De jugar también el Real Madrid de Mourinho, pero que además ganaras y tocaras título, no he visto nada así. Y eso fue Zinedine Zidane, que sí, que tenía un gran talento, pero también Guardiola tenía un gran talento en el Barça, y el Bayern tenía un equipo que ganó un triplete, de hecho ha tenido 2 equipos que han ganado tripletes, y el Chelsea no sé qué leyendas, y el United y tal. El único que ha ganado 3 Champions League es Zidane. Y luego Zidane, cuando volvió, que no tenía tanto talento, porque por ejemplo ya no estaba un tal Cristiano Ronaldo en el equipo, compitió 2 ligas y ganó una muy meritoria. Creo que Zinedine Zidane le haría muy bien en este Real Madrid. Creo que tiene la capacidad de influenciar a las figuras actuales. Creo que los jugadores actuales le respetarían más de lo que respetan a Xabi Alonso. No tengo claro si él, llegando a mitad de temporada, podría construir un equipo, más allá de que yo con él creo que el Madrid jugaría a bloque bajo y jugar a la contra. Creo que es con una plantilla que se adecuaría a ese esquema, jugar 4-4-2 y que Vinicius y Mbappé corran arriba. Es un plan de mínimos, pero con el talento que tenemos creo que podría funcionar muy bien. Creo que si Zidane llega el 15 de enero porque hemos hecho una mala Supercopa, no puede construir una salida de balón en la área con Hausen, con Guren en la base, con Arnold tirando al medio. Creo que no va a tener tiempo para construir algo así, sino que sería un plan de mínimos. Creo que Zinedine Zidane lo podría hacer bien, pero no le veo volviendo. No le veo volviendo por segunda vez al Real Madrid. Y no veo al Real Madrid gastando esa bala que sonaría un poco desesperada, que es un poco llamar a tu ex a las 3 de la mañana un viernes por la noche, tras tomarte 3 o 4 tequilas de fresa. Tiene que estar muy, muy mal el Real Madrid para llegar a ese movimiento, y creo que el Real Madrid va a tirar por una... Si el Real Madrid despide a Xabi Alonso, que ya veremos, tirada de Arbeloa, del cual Cefas ya nos ha hablado en el pasado de su trayectoria como técnico, porque es una solución continuista. Y si Arbeloa lo hace bien, pues se renovará. Y si Arbeloa no lo hace bien, pues tenemos el largo verano del Mundial para que el Madrid tome una decisión. Quizás un entrenador extranjero, un entrenador con renombre, no lo sé, pero quizás apostar por prados más verdes que lo que tenemos. Pero bueno. Y bueno, se llevamos 1 hora y 6 minutos, creo que es nuestro podcast más largo. ¿Algo más que comentar? Cefas Garrett en clave Real Madrid, en clave futuro, en clave entrenador, balance de estos primeros 6 meses, 4 o 5 meses realmente de nueva temporada. ¿Algo más que queréis decir los dos? Pues la verdad que nada más, yo creo que ya hemos hablado de todo y creo que hemos dado una opinión bastante certera de lo que nos han parecido estos primeros meses. Creo que todavía queda mucho, creo que la temporada todavía está en su primera, digamos, la primera parte. Creo que llegarán los meses más importantes y que sí, que siempre hay que tener esperanza porque estamos ahí peleando por todo. Y creo que el equipo puede reaccionar de un momento a otro. Creo que es difícil la situación, pero creo que siempre hay que tener fe y esperanza y ver cuando lleguen las grandes noches si esto va para adelante o no. Yo sigo el mensaje pesimista que he ido vertiendo en los últimos programas, y creo que eh, salvo a un giro radical y a un cambio radical de la actitud, es que el cambio tiene que ser a tantos niveles que lo veo imposible para poder reconducir esta temporada. Es decir, yo sigo pensando que no vamos a tocar Chapas, perdón, Chepa tampoco.
Ojalá chapa tampoco. Que no tocamos chapa, que va a ser una temporada perdida y que todavía vamos a ver más descalabros y más papelones. Yo no tengo ninguna buena sensación y la única sensación que tengo es que a partir de junio, de mayo del año que viene, podamos meterle de verdad mano a la plantilla y tener un entrenador en condiciones para nosotros. Bueno, yo quiero terminar el año con cierta esperanza. Creo que estos 4 meses no era lo que esperábamos. Ni el equipo no se ilusionó como esperábamos, ni el club no se ilusionó como esperábamos. Pero bueno, las tornas pueden cambiar. Lo hemos dicho más veces, pero Luis Enrique estaba despedido como entrenador del Barça a mitad de enero de 2015 y 4 meses después ganaba un triplete histórico que, por ejemplo, el Real Madrid no ha conseguido nunca en su historia. Liga, Champions y Copa del Rey. El Real Madrid evidentemente no tiene a ese Messi, a ese Suárez, ni ese Neymar, ni ese centro del campo, pero tiene un portero mejor que ese, tiene un delantero para mí que quizás es el mejor jugador del mundo y tiene un... Quiero pensar que los jugadores y el entrenador tienen ganas de demostrar cosas y que sobre todo después de los últimos derrotas muy duras que hemos sufrido, quieren dar esto a la vuelta. Y si no, en el peor caso, lo bueno es que, uno, somos madridistas, somos el mejor club del mundo, el club que más ha ganado, hemos vivido una década, unos 11, 12 años absolutamente históricos, y dos, que el fútbol siempre ofrece una revancha. Y aunque todo sea un drama y sea una cosa horrible, en mayo estaremos pajiplantillando, súper ilusionados con los fichajes, debatiendo si fichamos a Wharton o a el nuevo centrocampista creativo de la Liga Francesa, que todavía no hemos descubierto cómo se llama. Estaremos súper ilusionados con ello, pensando cuál va a ser nuestro entrenador, imaginando revoluciones tácticas, soñando con un futuro y pensando que, repito, en 2 o 3 meses vuelva a rodar el balón con nuestro nuevo equipo, que además, como he dicho siempre, es el mejor del mundo. Así que tengamos siempre esperanza, tengamos siempre optimismo y demos gracias a Dios porque somos el Real Madrid, joder, venga. ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! ¡Y feliz Di que sí, año! Javi, a la Madrid. Feliz año nuevo. ¡Feliz año!